Imaginen la escena, la música suave, las risas flotando en el aire, el tintineo de las copas, todo silenciado de golpe por el sonido seco y brutal de una bofetada que resonó en el elegante salón de fiestas. Mi mejilla ardía con un dolor punzante, una humillación que quemaba más que el propio golpe. Me tambaleé, cayendo sin fuerzas sobre el mármol helado, mi cabeza golpeando contra la esquina de una mesa, entre los gritos ahogados de mis compañeros de trabajo y las miradas de sádica satisfacción de la familia de mi marido, la voz de mi suegra, doña Leocadia, se alzó, no para defenderme, no para pedir calma, sino con una malicia tan cruel que me heló los huesos. «Dale una lección para que aprenda», dijo, su voz un silbido venenoso. «¿De qué sirve que una mujer tenga tanto talento? Solo le trae desgracias a su marido. Puedes ser la más brillante del mundo, pero en casa no eres más que una esposa. Hoy, solo el cielo puede salvarte». En el abismo del dolor y la vergüenza, logré tomar discretamente mi móvil. Marqué un número que conocía de memoria y susurré entre lágrimas. «Gael, por favor, ayúdame». Y no, el cielo no me salvó. Me salvó mi hermano. Y toda esta tragedia comenzó en el momento más feliz de mi vida, apenas 30 minutos antes. Aquella noche, en el lujoso ambiente del restaurante El Balcón de Cibeles, en pleno corazón de Madrid, yo me sentía la mujer más afortunada del mundo. Yo, Elena Vargas, enfundada en un vestido de seda verde esmeralda que mi marido, Damián, había elegido especialmente para mí, era el centro de todos los brindis y felicitaciones. La fiesta era en mi honor. Después de 7 años de una dedicación incansable, por fin había sido nombrada directora de planificación de una de las mayores inmobiliarias del país. Miré a Damián, a mis suegros, a mis cuñadas. Todos sonreían, y yo, en mi inocencia, creí que mi éxito era también su orgullo. Pensé que 7 años como una nuera sumisa, 7 años como una esposa entregada a construir un hogar perfecto, finalmente me habían ganado su reconocimiento. Qué equivocada estaba. Terriblemente equivocada. Cuando la celebración alcanzaba su punto álgido, mi director general, un hombre de mediana edad que siempre me había apreciado, se levantó con su copa en la mano. «Por favor, permítanme unas breves palabras», comenzó. «Hoy estoy inmensamente feliz y orgulloso de tener en nuestro equipo a una profesional tan excepcional como Elena. No solo es inteligente y brillante, sino que posee una fuerza de voluntad extraordinaria». Se giró hacia Damián y le dio una palmada amistosa en el hombro. «Damián, querido amigo, tienes una suerte inmensa de haberte casado con una mujer que es un diamante en bruto. Tienes que saber valorarla y cuidarla como se merece». Toda la sala estalló en un cálido aplauso. «Feliz», le sonreí a mi marido, preparándome para agradecerle en silencio por estar siempre a mi lado. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron, mi sonrisa se congeló. En sus ojos no había orgullo, sino una profunda incomodidad. Una llama de celos y amor propio herido ardía con una intensidad que me asustó. Apretó su copa de vino con tal fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. De repente, fui consciente de que no había parado de beber desde que llegamos. En ese preciso instante, vi a mi suegra, doña Leocadia, inclinarse y susurrarle algo al oído. Aunque no pude oír sus palabras, su sonrisa despectiva y la mirada de reojo que me lanzó me dijeron que no era nada bueno. Tras hablar, le dio unas palmaditas en el dorso de la mano, un gesto que parecía de ánimo, como si estuviera avivando un fuego que ya ardía. Damián se levantó de golpe, tambaleándose hacia mí. Su aliento, cargado de alcohol, me golpeó en la cara. «Muy bien, ¿no? Eres brillante», gruñó, con la voz lo suficientemente alta como para que las mesas más cercanas se giraran, alarmadas. «Ahora eres la jefa. Te sientes poderosa, toda la empresa te aplaude. Y yo, tu marido, a tus ojos no soy más que un cero a la izquierda, ¿verdad?» «Damián, ¿qué estás diciendo?», tartamudeé, atónita, intentando tirar de su brazo para que se sentara. «La gente nos mira. Estás borracho, por favor, siéntate». «Borracho, puede que esté borracho, pero me doy cuenta de todo», gritó, apartando mi mano con violencia. Su voz se volvió cada vez más agresiva. «Estoy harto de vivir a tu sombra. Donde quiera que voy oigo a la gente decir que tu mujer es mejor que tu mujer gana más dinero que tú. ¿Sabes lo humillante que es eso? ¿Lo sabes?» El restaurante quedó en un silencio sepulcral. Todos los ojos estaban clavados en nosotros. Sentí mi cara arder. Mis oídos zumbaban de pura vergüenza. Busqué con la mirada a la familia de mi marido, suplicando ayuda, pero solo encontré miradas frías e indiferentes. Mi suegro bajó la cabeza, fingiendo no ver nada. Mis cuñadas cuchicheaban entre ellas con una sonrisa de satisfacción en los labios. Y mi suegra, doña Leocadia,
Estaba sentada allí, con los brazos cruzados, observándome con la mirada de una vencedora, y entonces ocurrió la bofetada ensordecedora. Damián, el hombre al que había amado durante 7 años, levantó la mano y me golpeó en la cara con toda su fuerza, delante de todo el mundo. El dolor físico no era nada comparado con la agonía y la humillación que me desgarraban el alma. Se abalanzó sobre mí, me agarró del pelo, preparándose para golpearme de nuevo. Cerré los ojos con fuerza, encogiéndome a la espera de los golpes. En ese instante de terror, nadie de su familia se movió para defenderme. Y entonces, las palabras venenosas de mi suegra sonaron como una sentencia de muerte, sellando el destino de mi matrimonio. Dale una lección para que aprenda. Hoy, solo el cielo puede salvarte. Aprovechando que algunos de mis compañeros, horrorizados, lo apartaban de mí, me levanté como pude, no para huir sino para encontrar una salida. Me dirigí tropezando hacia el baño, fingiendo que necesitaba recomponerme. Nadie me prestó atención. Estaban demasiado ocupados rodeando a Damián, el agresor. Cerré la puerta del baño de un portazo. Caí de rodillas, sollozando sin hacer ruido. Vi mi patética imagen en el espejo. El pelo revuelto, una mejilla hinchada y roja, la comisura del labio sangrando, mi caro vestido manchado. 7 años de sacrificio, 7 años de aguantar desprecios. ¿Para qué? Para una paliza y una humillación pública. Se acabó. Ya era más que suficiente. Temblorosa, saqué el móvil de mi bolso. La pantalla estaba rota por la caída. Mis dedos vacilaban mientras buscaba un número al que no había llamado en mucho tiempo. Un número que siempre me dije a mí misma que nunca necesitaría usar. Pero hoy no tenía otra opción. El contacto estaba guardado con un nombre simple. Gael. La llamada conectó. Sí, una voz masculina profunda y serena sonó al otro lado. Una voz que siempre me había transmitido una sensación de seguridad absoluta. No pude contenerme más. Las lágrimas brotaron sin control. Intenté susurrar, por miedo a que alguien me oyera desde fuera. Gael, ayúdame. El terrible drama en mi fiesta de ascenso era solo el principio. ¿Quién es este misterioso hermano llamado Gael? ¿Qué hará para salvar a Elena? ¿Y cómo responderá ella a la brutalidad de su marido y la crueldad de toda su familia? Todo será revelado en la próxima parte. Suscríbanse al canal y activen las notificaciones para no perderse los emocionantes giros de esta historia. ¿Desvío de fondos? ¿Damián? ¿Cómo podían esas dos palabras estar en la misma frase? Él era un maltratador, un cobarde consumido por la inseguridad, pero ¿desviar dinero de la empresa? Simplemente no podía creerlo. Y, sin embargo, ¿quién era el remitente de aquel mensaje anónimo que había aparecido en el móvil nuevo que Gael me había dado? ¿Cómo sabían de los problemas de Damián y por qué me contactaban justo en este momento? ¿Sería otra trampa de su familia? ¿Una conspiración para culparme de algo más? Justo en ese instante, sonó el timbre. Me sobresalté, mirando la puerta con pánico. Pero entonces recordé las palabras de Gael. Alguien vendrá a ver tus heridas. Me asomé con cautela por la mirilla. Una mujer de mediana edad con bata blanca y gafas de aspecto afable esperaba afuera. Respiré aliviada y abrí la puerta con vacilación. Buenas noches, doña Elena. Soy la doctora Gascón. El señor Gael me pidió que viniera, dijo con una voz suave y cálida que inspiraba confianza. Examinó mis heridas con sumo cuidado. El hematoma en mi mejilla ya empezaba a hincharse, y la comisura de mi boca tenía un pequeño corte. Afortunadamente, son solo lesiones en los tejidos blandos. No ha afectado a los huesos, dijo la doctora tras la exploración. Sin embargo, añadió, bajando la voz, he notado que tiene algunos moratones más antiguos en los brazos y hombros. Parece que esta no es la primera vez. Su frase fue como una aguja, perforando directamente el dolor que tanto me había esforzado en ocultar. Me quedé en silencio, con las lágrimas a punto de desbordarse. No, no era la primera vez. La primera vez fue aproximadamente 1 año después de nuestra boda. Aquel día, Damián llegó a casa borracho, y, porque le recriminé su estado, me empujó con fuerza y caí al suelo. En aquel momento, se arrodilló llorando, suplicando mi perdón, dijo que era por la presión del trabajo, que había bebido demasiado y no se había podido controlar. Y yo le creí. Le perdoné. Luego hubo una segunda vez, y una tercera, y muchas más. La excusa era siempre la misma. Bebí demasiado. Estoy bajo mucho estrés. No era mi intención. Cada vez, se mostraba arrepentido. Me cuidaba con un esmero exagerado. Me colmaba de atenciones. Y yo, como una tonta, siempre cedía, engañándome a mí misma con la idea de que me amaba,
que solo eran desahogos momentáneos. Se lo oculté a todo el mundo, incluso a Gael. Me avergonzaba, tenía miedo de preocuparle, y todavía me aferraba a la fantasía de un hogar perfecto. «Querida», suspiró la doctora Gascón, dejando a un lado su maletín. «El silencio es lo que alimenta el mal. Cuanto más toleras, más se envalentona el agresor. Piense muy bien en lo que tiene que hacer». Sus palabras fueron como un jarro de agua fría, un despertar brutal. Durante 7 años, había sido mi silencio el que le había dado poder a Damián, el que lo había transformado de un marido con mal carácter en un maltratador sin escrúpulos. Cuando la doctora se fue, me quedé sola en el inmenso apartamento. El dolor físico había disminuido, pero la herida de mi corazón era cada vez más profunda. Cogí el móvil nuevo. En la lista de contactos solo había un número guardado. Gael. Dudé. ¿Debía contarle lo del mensaje? Sabía que se preocuparía, que no me dejaría ir. Pero yo tenía que ir. Necesitaba saber la verdad. Si Damián realmente había hecho aquello, necesitaba saber por qué. A la mañana siguiente, decidí acudir a la cita. No le dije nada a Gael. Elegí un discreto traje de chaqueta, me maquillé ligeramente para disimular el moratón y cogí un taxi hacia el Café Gijón, en la glorieta de Bilbao. Escogí una mesa en un rincón apartado, cerca de la ventana, desde donde pudiera observar. Mi corazón latía desbocado. Puntualmente a las 10, una mujer de unos 40 años, vestida de forma elegante pero con un rostro consumido por la preocupación, entró en el café, miró a su alrededor y luego se dirigió directamente hacia mí. ¿Es usted Elena?, preguntó con voz ronca. Asentí. Apartó una silla y se sentó, sin pedir nada de beber. Dejó un bolso de marca sobre la mesa y sacó de él un dossier. No tengo mucho tiempo. He venido porque yo también soy una víctima, dijo, su voz cargada de amargura. Soy la esposa del director Montenegro, el mayor competidor de su empresa. Me quedé de piedra, la esposa del competidor. ¿Por qué me buscaría a mí? Mi desgraciado marido, gruñó. Ha utilizado una empresa fantasma a nombre de su marido para blanquear dinero. Conspiró con Damián, lo metió en el mundo del juego, creándole deudas enormes. Después, lo obligó a desviar dinero de su propia empresa y a robar documentos confidenciales para saldar esas deudas. Su objetivo final es llevar su empresa a la quiebra y que su marido se convierta en el chivo expiatorio, asumiendo toda la culpa. Cada palabra que pronunciaba era como un trueno golpeándome, una conspiración horrible, una red enmarañada de mentiras y delitos. Damián, mi marido, no era solo un maltratador. ¿Por qué me cuenta esto?, pregunté, temblando. Porque no aguanto más, respondió con los ojos inyectados de furia. No solo me ha traicionado, sino que está intentando robar todo el patrimonio de mi familia para hundirlo en ese pozo sin fondo. He reunido pruebas suficientes para denunciarlo, pero necesito su cooperación. Usted tiene acceso a las pruebas del desvío de fondos de Damián. Si actuamos juntas, podemos meter a esos 2 canallas en la cárcel. Empujó el dossier hacia mí. Esto es una parte de lo que tengo. Extractos de cuentas, grabaciones de sus conversaciones, mírelo y después decida. Le doy 2 días para pensarlo. Dicho esto, se levantó y, sin despedirse, se fue a toda prisa, como si temiera que la vieran. Me quedé sola, con el cuerpo sin fuerzas, la mirada fija en el dossier que reposaba sobre la mesa. La verdad era más terrible de lo que jamás hubiera podido imaginar. Mi vida, mi matrimonio, todo no era más que una pieza en una partida de ajedrez sucia y calculada. De camino a casa, recibí una llamada de Gael. Su voz no sonaba contenta. ¿Dónde has estado? Tartamudeé, sin saber qué decir. Fuiste a encontrarte con esa mujer, ¿verdad? Su voz se volvió fría como el hielo. No me mientas. He mandado que te siguieran desde esta mañana. Elena, te dije que te quedaras en casa. ¿Sabes que lo que has hecho es peligroso? Guardé silencio. Sabía que solo estaba preocupado por mí. Ven a casa ahora mismo, ordenó. Te estoy esperando. Cuando entré en el apartamento, Gael estaba de pie junto al ventanal, con los brazos cruzados. Su rostro estaba tenso, su preocupación era tan palpable que llenaba la habitación. Sabía que había cometido un error al actuar por mi cuenta. Lo siento. Siéntate, me interrumpió, señalando el sofá. Me senté obedientemente, sin atreverme a mirarle a los ojos. Se acercó y dejó sobre la mesa un termo con sopa caliente. Come primero, luego hablamos. Mientras comía en silencio, él se sentó frente a mí. Su silencio era más intimidante que cualquier reprimenda. Cuando terminé, finalmente habló. Su voz era más tranquila, pero aún muy seria. Elena, ¿sabes por qué me preocupo tanto por ti? Negué con la cabeza.
Porque eres mi hermana. La única familia que me queda en este mundo. Me miró, y su mirada pareció atravesarme. ¿Te acuerdas? Hace más de 20 años, en una noche de tormenta, un conductor borracho se estrelló contra el orfanato donde vivíamos. Aquel accidente se llevó la vida de mis padres. Yo, un crío de 10 años, tuve que verlo todo. Creí que me ahogaría en el dolor y la soledad. Pero entonces apareciste tú. Una niña de 5 años, flacucha y frágil, pero con unos ojos increíblemente brillantes. Te acercaste, me cogiste de la mano y me dijiste, no llores más. A partir de ahora, yo seré tu familia. Mis lágrimas comenzaron a caer sin control. Los recuerdos del orfanato, de aquellos días difíciles pero llenos de un calor humano que nunca volví a sentir, regresaron de golpe. Gael, mi hermano mayor, 5 años más que yo, siempre estuvo ahí, protegiéndome, defendiéndome de los abusones. Me daba la mejor porción de comida, la manta más cálida. Me enseñó a leer, me enseñó a ser fuerte. El día que te adoptó una buena familia, me sentí feliz y preocupado a la vez. Continuó. Feliz porque tendrías una vida mejor. Preocupado porque temía que ya no hubiera nadie para protegerte. Me juré a mí mismo que, costara lo que costara, me convertiría en alguien fuerte, alguien poderoso, para que nadie pudiera volver a hacerle daño a mi hermana. Su voz se endureció. Luché en la vida. Hice cosas que probablemente nunca imaginarías. Todo por esa promesa. ¿De verdad? ¿Perteneces a la mafia? Pregunté temblando, recordando el aura de poder que aterrorizó a la familia de Damián en el restaurante. Gael sonrió levemente, una sonrisa teñida de tristeza. Mafia, negocios. La línea es muy fina, hermana. Yo solo hago lo que considero correcto. Protejo a quien necesito proteger. Tengo una empresa de seguridad y algunos otros negocios. Lo suficiente para tener voz en esta ciudad. Me miró de nuevo, y su mirada se volvió increíblemente tierna. Hace 7 años, cuando decidiste casarte con Damián, mandé que lo investigaran. Sabía que no era buena persona, que su familia era un nido de víboras calculadoras. Pero tú estabas tan feliz, tan enamorada. No tuve el valor de destruir tu sueño. Me equivoqué. Mi mayor error fue quedarme en silencio, pensando que si te protegía desde las sombras estarías a salvo, pero nunca imaginé que el verdadero demonio estaba durmiendo a tu lado. Apretó los puños, los nudillos blancos por la presión. Debería haber actuado antes. No debería haber permitido que pasaras por este infierno. Elena, perdóname. Negué con la cabeza, las lágrimas resbalando por mi rostro. No, la culpa no es tuya. Fui yo la estúpida, la que se negó a ver la verdad. Gael, ¿qué hago ahora? Estoy tan perdida. Gael me secó las lágrimas. Su mano, áspera por el trabajo, era extrañamente gentil. No te preocupes, estoy aquí. A partir de ahora, nadie volverá a hacerte daño. Miró el dossier que la mujer me había dado. Esta partida vamos a jugarla juntos. Y te lo prometo, a quien te hizo derramar una sola lágrima, le haré pagar con un río entero. Sus palabras no eran una promesa vacía. Yo sabía que una verdadera tormenta, una tormenta llamada Gael, estaba a punto de desatarse sobre la vida de Damián y de quienes lo manipulaban. Pero había algo que Gael no sabía. Que en el ojo de esa tormenta se escondía otro secreto. Un secreto relacionado con su propio pasado. Un secreto que mi enemigo guardaba como su último as en la manga. Después de la desastrosa fiesta de promoción, la familia de Damián pareció guardar un silencio sepulcral. Damián no llamó, no envió mensajes. Pensé que quizás estaban asustados por la aparición de Gael, pero fui demasiado ingenua. Su silencio era solo la calma que precede a un ataque mucho más venenoso. 2 días después, mientras estaba en el apartamento de Gael, una oleada de notificaciones comenzó a inundar mi nuevo móvil. Mi nombre, Elena Vargas. De repente se convirtió en tendencia en todas las redes sociales. Decenas de artículos con titulares sensacionalistas aparecieron de la nada. Directora de inmobiliaria adúltera cambia a su marido por un capo de la mafia. La verdad oculta tras la fiesta de promoción. Marido. Educa a esposa arrogante, con o sin razón. Elena Vargas. El retrato de una mujer ambiciosa que usa su dinero para humillar a la familia de su marido. Los artículos iban acompañados de fotos mías y de Gael, tomadas a escondidas. La foto de él poniéndome el abrigo al salir del restaurante. La foto de él llevándome al lujoso apartamento. La foto de nosotros dos sentados en el café. Bajo la lente maliciosa de alguien, cada gesto de cuidado y preocupación de Gael fue distorsionado para parecer una relación ilícita. Incluso contrataron a testigos falsos, supuestos compañeros y vecinos, para que dejaran comentarios inventados,
pintando una historia completamente opuesta a la verdad. En su versión, yo era una esposa infiel que despreciaba a su marido y que, por ganar más dinero, no tenía ningún respeto por su familia política. Damián se convirtió en un marido digno de lástima, que solo actuó de esa forma por estar al límite de la desesperación. La tormenta mediática me golpeó de forma rápida e inesperada. Leí cada artículo, cada comentario malicioso, con las manos temblando de rabia. No solo querían humillarme a mí, querían arrastrar a Gael al fango conmigo, querían convertirme de víctima en culpable, usar la presión de la opinión pública para destruirme. En ese momento sonó mi móvil. Era Damián. Esta vez, su voz no tenía el tono suplicante o asustado, sino el de una arrogancia triunfante. «¿Y bien? ¿Te está gustando la fama?» Se rió. «Elena, te lo advertí. No puedes ganar a mi familia. Ahora solo tienes dos opciones. O vuelves a casa con el rabo entre las piernas, te arrodillas y le pides perdón a mi madre, y retiras la demanda de divorcio. O sigues ahí con tu amante y esperas a que toda la sociedad te escupa encima, y la empresa te despida. Elige. Eres un canalla despreciable. Sí sé. Despreciable. Comparado con lo que tú le has hecho a mi familia. Te doy un día para que lo pienses. No me obligues a usar medidas más drásticas», dijo, y colgó sin darme tiempo a responder. Lancé el móvil al sofá, sintiéndome completamente impotente. Había subestimado su bajeza. No eran solo violentos y codiciosos, eran increíblemente maliciosos, dispuestos a usar las tácticas más sucias para conseguir sus fines. Gael, que hasta entonces había permanecido en silencio a mi lado, cogió el móvil y hojeó los artículos. Su rostro estaba helado, sin expresión, pero yo sabía que bajo esa calma se estaba formando un tsunami de furia. «Han cruzado la línea», dijo, su voz profunda y peligrosa. «Iba a dejar que tú resolvieras esto, que la ley hablara. Pero parece que hay basura que no se puede limpiar con métodos convencionales». Cogió su propio móvil y marcó un número. «Ciro. Investígame todas las cuentas que han publicado y comentado difamando a Elena. Encuentra las direcciones IP. Descubre quién está detrás de esto. Te doy media hora», ordenó, su voz cargada de una autoridad incuestionable. «Ah, y una cosa más. Prepara el coche. Esta noche tenemos trabajo». Colgó y se giró hacia mí. Puso una mano en mi hombro, su mirada a la vez tierna y firme. «No te preocupes y no leas más esa basura. Déjamelo todo a mí. Esta noche te llevaré a ver una obra de teatro muy interesante. Se llama Arrepentimiento tardío». No sabía qué planeaba hacer, pero al mirarle a los ojos, supe que aquella noche, Damián y toda su familia no iban a dormir tranquilos. Y quizás, ese era el momento en que debía entender que, a veces, para combatir el mal, no se puede confiar únicamente en la bondad. Pasé la tarde entera sumida en una ansiedad indescriptible. Gael no me dijo qué planeaba hacer. Solo me pidió que descansara y me preparara mentalmente. El lujoso ático, que hasta ahora había sido mi refugio, se tornó de repente sofocante. Caminaba de un lado a otro, mirando por el enorme ventanal la ciudad que empezaba a encender sus luces. Temía que Gael hiciera algo demasiado radical, pero al mismo tiempo sentía una punzada de expectación. Ansiaba ver las caras de pánico de Damián, de doña Leocadia, de esa gente que me había pisoteado sin piedad. Puntualmente a las 8 de la tarde, Gael regresó. Se había cambiado de ropa, seguía llevando una camisa negra, pero con un aire más informal. No venía solo. Detrás de él estaba Ciro, su fiel asistente, con un ordenador portátil en la mano. «Vamos, hermana», dijo Gael, con la voz tan serena como si me estuviera invitando a dar un paseo. «¿A dónde vamos?» «Al teatro. A ver una obra». Me guiñó un ojo, un gesto cargado de subentendidos. El Mercedes negro nos deslizó una vez más a través de la noche madrileña, pero esta vez el destino no era un lugar seguro, sino la mismísima boca del lobo. El coche se detuvo en un callejón estrecho, a unas decenas de metros de la casa que un día llamé hogar. Desde allí, podía ver la luz que se filtraba por la ventana del salón. Probablemente toda la familia estaba reunida, regodeándose de la victoria mediática que acababan de orquestar. «Quédate aquí en el coche, estarás segura. Podrás verlo todo a través de esta pantalla». Gael me entregó una tablet. La pantalla mostraba imágenes en directo de una microcámara camuflada como un botón en su camisa. «No quiero que tengas que enfrentarte a ellos ahora». Dicho esto, él y Ciro salieron del coche y caminaron en silencio hacia la casa. Me quedé en el coche con el corazón desbocado, los ojos pegados a la pantalla. Vi cómo Gael no llamaba al timbre, sino que usaba una herramienta profesional para abrir la cerradura con una suavidad y rapidez pasmosas. Entraron en la casa como dos sombras. A través de la cámara vi a toda la familia de Damián sentada en el salón.
Damián, doña Leocadia y las cuñadas. Todos miraban sus móviles, leyendo los artículos difamatorios sobre mí y riéndose a carcajadas. ¿Lo ves? Ya te lo decía yo, sonó la voz estridente de doña Leocadia. Un par de artículos y la dejamos por los suelos. Quiero ver si se atreve a ser tan arrogante otra vez, esa mujercita estúpida. Ya la he llamado mamá, dijo Damián, triunfante. Le he dado un día para que lo piense. Como mañana no se arrastre hasta aquí pidiendo perdón de rodillas, se va a enterar. En ese exacto momento, Gael y Ciro emergieron de la oscuridad. No hace falta que esperes a mañana. La voz profunda y fría de Gael retumbó en el ruidoso salón. Toda la familia se giró, sobresaltada. Al ver a Gael, las sonrisas se congelaron en sus rostros. El aire de victoria se desvaneció, reemplazado por un miedo indisimulable. «Tú, ¿cómo has entrado aquí?», balbuceó Damián, pálido como el papel. Gael no respondió. Simplemente se sentó con calma en el sofá frente a ellos, cruzando las piernas. Ciro se quedó de pie detrás de él, dejando el portátil sobre la mesa. La mirada de Gael barrió a cada miembro de la familia, una mirada gélida que les provocó escalofríos. «He oído que os gusta mucho jugar con los medios, ¿no es así?», comenzó Gael, su voz tranquila pero pesada. «Os gusta contratar gente para que escriba artículos. Os gusta inventar historias, manchar el honor de los demás. ¿De qué hablas?». «No entiendo nada», intentó doña Leocadia mantener la compostura, pero su voz temblaba. «¿No entiendes?». Gael sonrió con desdén e hizo una seña a Ciro. Ciro abrió el portátil. La pantalla se iluminó, mostrando una serie de datos personales, fotografías e incluso conversaciones privadas. Leocadia Cifuentes, 62 años, adicta al bingo, actualmente debe 5.000 euros a la vecina del tercero. Damián Cifuentes, 35 años, ha perdido más de 80.000 euros en apuestas online en los últimos 6 meses. Le busca un grupo de prestamistas. Clara. Beatriz. Gael leyó en voz alta información sobre cada uno de ellos, desde los secretos más pequeños hasta las historias más oscuras que intentaban ocultar. Cuanto más oían, más pálidos se ponían. Toda esta información, Gael señaló la pantalla. Con un solo clic mío, mañana estará en toda la red. Con todas las pruebas. Vamos a ver entonces quién queda por los suelos. Tú, no te atreverás, gruñó Damián, intentando recuperar una pizca de dignidad. ¿Que no me atreveré? Gael se levantó de un salto y caminó hasta él. No alzó la voz, solo se inclinó hacia su oído. Su voz un susurro que la cámara captó a la perfección. Tú te atreviste a golpear a mi hermana. Te atreviste a hacerla llorar. ¿Sabes? Nadie que lo haya hecho ha conseguido volver a dormir en paz. Se apartó, sacó un fajo de fotografías del bolsillo y las arrojó sobre la mesa. Eran fotos de hombres de aspecto poco amigable. El grupo de prestamistas al que le debes dinero son mis subordinados. ¿Qué crees que pasará si les digo que mañana vengan a haceros una visita de cortesía a toda la familia? Damián tembló incontrolablemente y se desplomó de rodillas en el suelo. Sabía que se había metido con la persona equivocada. Toda la familia guardó un silencio absoluto. Nadie se atrevió a decir una palabra. La obra había terminado. Gael no había necesitado ni un solo golpe. Solo con información e intimidación psicológica había aplastado por completo su arrogancia. «Borrad todos esos artículos inmediatamente», ordenó, «y preparaos para ir a juicio. Mi hermana quiere jugar según las reglas, y yo voy a respetarlo. Pero no volváis a poner a prueba mi paciencia. Jamás». Dicho esto, se dio la vuelta y, junto a Ciro, salió tan tranquilamente como había entrado, dejando atrás a una familia sumida en el miedo y la desesperación absolutos. Yo, en el coche, lo había visto todo a través de la pantalla, con el corazón todavía latiendo a 1000 por hora. La demostración de fuerza de Gael había sido demasiado eficaz, demasiado implacable, pero también me llenó de una inmensa satisfacción. Cuando Gael regresó al coche, su rostro ya había recuperado su calma habitual. Encendió el motor. «Ya está. A partir de ahora, no se atreverán a hacer nada más. El resto queda en tus manos y en las de la abogada». En el camino de vuelta, el silencio se instaló entre nosotros. Sabía que, por mi culpa, Gael había hecho cosas que rozaban los límites de la ley. Me sentía conmovida y un poco preocupada. «Gael, yo...» «No hace falta que digas nada», interrumpió. «Mi trabajo es protegerte. El tuyo es ser fuerte. Y luchar por lo que es tuyo. ¿Entendido?». Asentí, una emoción indescriptible llenándome el pecho. A la mañana siguiente, tal como Gael había dicho, todos los artículos difamatorios sobre mí en las redes sociales desaparecieron sin dejar rastro. Las llamadas de Damián también cesaron. Su familia parecía haberse evaporado de mi vida. La calma regresó,
pero era solo la calma antes de una batalla aún mayor. La batalla legal. Empecé a trabajar con una abogada que Gael me recomendó, una mujer brillante y perspicaz llamada doctora Osorio, para preparar la demanda de divorcio y la división de bienes. La doctora Osorio analizó todas las pruebas que tenía, los informes médicos de mis lesiones, las grabaciones y mensajes, y el dossier sobre la conspiración de blanqueo de dinero de Montenegro y Damián. Elena, me dijo la doctora Osorio después de un estudio exhaustivo, tenemos un caso muy sólido. No solo podemos conseguir el divorcio y la mayor parte de los bienes, sino que podemos exigir una indemnización por daños morales, incluso podemos llevar a Damián a responder penalmente por agresión y complicidad en actividades económicas ilícitas. Pero hubo un punto que hizo que la doctora Osorio frunciera el ceño. En los extractos de cuenta de Damián, he notado varias transferencias de grandes cantidades a una empresa llamada Sol Poniente S.L. ¿Conoce esta empresa? Negué con la cabeza. El nombre me resultaba completamente ajeno. Nunca he oído a Damián hablar de ella. Extraño, murmuró la doctora Osorio. Estas transacciones se produjeron regularmente, cada mes, durante los últimos 3 años. El importe total asciende a casi 200.000 euros. No parece una inversión normal. Necesito investigar más sobre esta empresa. Un nuevo secreto. Una empresa llamada Sol Poniente. ¿Qué tendría que ver con todo esto? ¿Y por qué Damián transferiría en secreto una suma tan grande allí? Sentí que mi camino en busca de justicia aún tenía muchos giros inesperados. Y quién sabe, al final de ese camino, quizás no solo me esperaba la verdad sobre Damián, sino también un terrible secreto relacionado con la persona en la que más confiaba. El nombre, Sol Poniente, S.L., me atormentaba día y noche. 200.000 euros, una suma enorme transferida en secreto, mes a mes, durante 3 años. No podía ser un gasto corriente. Si era una inversión, ¿por qué Damián no me había dicho ni una sola palabra? Si era para pagar una deuda, ¿a quién le debía tanto dinero? Y, sobre todo, ¿por qué? Un torrente de preguntas me corroía por dentro, robándome la paz. Decidí investigar por mi cuenta antes de hablar con Gael. No quería preocuparle más, y, en el fondo de mi corazón, una vaga sensación de inquietud me impedía contarle la existencia de esta empresa, al menos, no hasta tener más información. Busqué en internet Sol Poniente, S.L. Los resultados eran escasos. Se trataba de una pequeña empresa inmobiliaria con sede en un edificio de oficinas de segunda categoría en otro barrio. La web de la empresa era básica, con información genérica sobre proyectos de terrenos en la periferia, nada que destacara. El administrador único era un nombre completamente desconocido, un tal Javier Pérez, sin ninguna conexión aparente con Damián o con las personas que yo conocía. Parecía un callejón sin salida. Estaba a punto de apagar el ordenador cuando recordé algo que Gael había dicho. Tengo una empresa de seguridad y algunos otros negocios. ¿Sería posible que...? Deseché la idea de inmediato. Gael nunca me engañaría. Él era mi única familia. En ese preciso instante, la doctora Osorio, mi abogada, me llamó. Su voz sonaba muy animada. Elena, tengo excelentes noticias. El juzgado ya ha enviado la citación a Damián y su familia. La primera vista de conciliación será la próxima semana. Con las pruebas que tenemos, dudo que pongan problemas. Gracias, doctora, respondí, pero mi corazón seguía pesado por las dudas sobre Sol Poniente. Ah, y sobre esa empresa, continuó la doctora Osorio, como si me leyera el pensamiento, pedí a alguien que lo comprobara. Y hay un detalle muy interesante. Sol Poniente, S.L., se fundó hace exactamente 3 años, justo después de que el director Montenegro iniciara su conspiración, y el domicilio social registrado coincide con la dirección de una de las antiguas oficinas de la empresa de seguridad de su hermano. Mi cuerpo entero se congeló. ¿Coincidencia? No existían coincidencias así. La empresa de seguridad de Gael. Mi corazón empezó a latir descontroladamente. Una teoría descabellada pero aterradoramente lógica comenzó a formarse en mi cabeza. ¿Sería posible que Gael lo supiera todo desde hacía mucho tiempo? ¿Que hubiera estado moviendo los hilos entre bastidores, usándonos a Damián y a mí para ejecutar su propio plan? Las preguntas que había intentado apartar volvieron con más fuerza que nunca. El primer mensaje anónimo informándome del desvío de fondos. La oportuna aparición de la esposa del director Montenegro. ¿Cómo me encontró y confió en mí tan fácilmente? Y la intimidación de Gael. ¿Cómo consiguió saber todos los secretos de la familia de Damián tan rápidamente? Todo parecía demasiado perfecto, como si hubiera sido escenificado. No podía dudar de Gael. Él me había salvado. Pero las pruebas que tenía delante no mentían. Mi cabeza daba vueltas.
Ya no sabía en quién creer. Estaba en medio de una partida de ajedrez donde todos parecían tener sus propios secretos. Aquella noche, Gael regresó con un ramo de lirios blancos, mis flores favoritas. Me vio sentada en el sofá, absorta en mis pensamientos, y preguntó preocupado: «¿Qué ocurre? ¿Te encuentras mal?». Levanté la cabeza para mirarle, forzando una sonrisa. «No es nada. Solo estoy pensando en mis cosas». «No pienses demasiado», dijo, colocando las flores en un jarrón. «Ya casi ha terminado todo. La semana que viene en el juzgado, solo tienes que mantenerte fuerte». Su voz era, como siempre, cálida y confiable, pero por alguna razón, sentí una distancia invisible entre nosotros. Le miré a los ojos, intentando encontrar una respuesta, pero sus ojos profundos eran como un pozo sin fondo. No podía ver a través de él. «Gael», solté sin pensar. «¿Conoces una empresa llamada Sol Poniente S.L.?» Gael se detuvo por un segundo, su gesto de arreglar las flores a medio camino, pero recuperó la compostura al instante. Se giró hacia mí y sonrió. «¿Sol Poniente? Me suena el nombre. Creo que es una pequeña inmobiliaria. ¿Por qué preguntas?» Estaba mintiendo. Supe en ese instante que estaba mintiendo. Aquella vacilación de un segundo, por breve que fuera, no me pasó desapercibida. Alguien como Gael, con su vasta red de información, no podía saber solo vagamente de una empresa vinculada a su propia oficina. «Ah, no es nada». Desvié el tema rápidamente. Oí a alguien hablar de ella. «Las flores son preciosas, gracias». La conversación terminó ahí, pero dentro de mí, un muro de desconfianza había comenzado a levantarse. Ya no podía confiar plenamente en él. Me sentía empujada a una situación aún más peligrosa. El enemigo que tenía delante era Damián y su familia, pero, ¿y el enemigo en la sombra? ¿Sería el hermano en quien confiaba ciegamente? Aquella noche no pude dormir. Decidí que tenía que actuar. Tenía que descubrir la verdad sobre Sol Poniente y el verdadero papel de Gael en todo esto. Aprovechando que Gael dormía profundamente, entré sigilosamente en su despacho. Sabía la contraseña de su ordenador. Era la fecha del aniversario de la muerte de sus padres. Me la había revelado accidentalmente una vez. Mi corazón golpeaba contra mis costillas mientras tecleaba cada número. La pantalla se iluminó. Me apresuré a buscar en los archivos. La mayoría estaban encriptados, pero había una carpeta desbloqueada llamada Proyecto Prometeo. Curiosa, la abrí. Dentro había un plan detallado hasta un punto aterrador. No era solo un plan para ayudarme a divorciarme. Era un plan para una adquisición hostil total. El documento describía cada paso. Desde filtrar accidentalmente la información sobre la ludopatía de Damián a la esposa del director Montenegro, hasta organizar accidentalmente su encuentro conmigo. Llegaba al punto de usar la empresa Sol Poniente para sacar dinero de mi cuenta, con el doble objetivo de crear pruebas contra Damián y, al mismo tiempo, proteger temporalmente mis bienes. El plan trazaba incluso el siguiente paso. Después de que la empresa de Montenegro se declarara en quiebra, otra compañía la adquiriría a precio de saldo. Y el dueño de esa compañía no era otro que Gael. Mi cuerpo entero temblaba. Entonces, todo no era más que una obra de teatro, una obra dirigida por el propio Gael. Él lo sabía todo desde el principio, e incluso había contribuido a empujar a Damián por el camino del crimen. Me había utilizado, había usado mi dolor como un peón en su tablero de venganza y negocios. Había escapado de una jaula de oro para caer en una trampa aún más sofisticada. Estaba a punto de cerrar el ordenador cuando un último archivo en la carpeta me llamó la atención. Se llamaba El secreto final. Dudé. ¿Debía abrirlo? ¿Podría soportar otra verdad cruel? Aún así, hice clic. El contenido era un único y breve vídeo. Era la grabación de la cámara de un coche registrando un accidente en una noche lluviosa. Una moto a gran velocidad se estrellaba violentamente contra un camión aparcado en el arcén. El conductor de la moto salió despedido, quedando inmóvil en el asfalto. Aquel accidente. Lo reconocí. Fue el accidente que le quitó la vida a los padres de Gael hacía más de 20 años. Pero, ¿por qué guardaba este vídeo? Y entonces, la cámara se centró en el conductor del camión. Un hombre, presa del pánico, salió del vehículo. Aunque la imagen en la noche lluviosa era borrosa, pude reconocer aquella cara, una cara que jamás olvidaría. Era el padre de Damián, el señor Cifuentes. Mi mundo se derrumbó en ese preciso instante. El padre de Damián, el hombre que siempre había parecido tan digno y amable, al que había llamado respetuosamente suegro durante 7 años, era el responsable de la tragedia que había atormentado a Gael toda su vida. El vídeo se repetía en mi mente. Veía el pánico en el rostro del señor Cifuentes,
No llamó a una ambulancia, no fue a ver a las víctimas. Simplemente miró a su alrededor, vio que no había nadie, y se apresuró a volver al camión para huir, dejando 2 vidas inocentes atrás. Cobarde, cruel, inhumano. Cerré el ordenador temblando y volví a mi habitación. Todas las piezas del puzzle encajaron de repente. El proyecto Prometeo, su venganza, su objetivo final era toda la familia Cifuentes. Sentí compasión por él, rabia, y sobre todo, miedo. Estaba atrapada en medio de una guerra. No podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que descubrir más sobre el accidente. Recordé que en el vídeo, el camión del señor Cifuentes tenía el logotipo de una empresa, Logística Ibérica. Llamé a un antiguo amigo del sector y le pedí ayuda. La empresa había quebrado hacía años, pero mi amigo consiguió el número del antiguo jefe de tráfico, un hombre llamado señor Robles. Me armé de valor y llamé. Al principio, se mostró reacio. Pero cuando mencioné el accidente, el nombre del señor Cifuentes y el de Gael, su voz cambió. Señorita, ¿quién es usted? ¿Cómo sabe de esas cosas? Mi nombre es Elena. Estoy directamente involucrada. Por favor, cuénteme la verdad. Mi voz se quebró. Quizás mi sinceridad lo conmovió. Suspiró. De acuerdo. Si de verdad quiere saber, venga a verme. Pero no venga sola. Venga con el joven Gael. Hay cosas que solo puedo contar en presencia de los dos. La propuesta del señor Robles me dejó el corazón en un puño. Había encontrado a un testigo crucial, pero ahora tenía que enfrentarme a Gael, obligarle a revivir la peor tragedia de su vida. Sabía que ese encuentro sería un punto de inflexión. Podría reparar nuestra frágil relación o destruirla para siempre. Aquella noche, cuando Gael regresó, parecía satisfecho. Probablemente la negociación con Montenegro había ido bien. Me vio esperándole, con una expresión seria, y su sonrisa se desvaneció. ¿Qué pasa? ¿Por qué me esperas así? Gael, he encontrado a un testigo del accidente de tus padres, dije, con la voz temblorosa. ¿Quiere reunirse con nosotros? ¿Con los dos? Gael se quedó inmóvil. La satisfacción desapareció de su rostro, reemplazada por una expresión increíblemente compleja. Me miró, con una mirada profunda e insondable. Supe que se había dado cuenta de que yo sabía mucho más de lo que él pensaba. El muro que se había esforzado en construir a mi alrededor se estaba desmoronando. ¿Dónde está?, preguntó con voz ronca. El encuentro fue en una pequeña cafetería de barrio, en las afueras, cerca de donde vivía el señor Robles. El local era antiguo y apenas concurrido. Nos sentamos en una mesa al fondo. La atmósfera era tan tensa que se podía cortar con un cuchillo. El señor Robles, un hombre de más de 70 años, con el pelo blanco y el rostro surcado por las arrugas del tiempo, nos sirvió un té y, con la voz temblorosa, comenzó su relato. Aquel año yo era el jefe de tráfico. Cifuentes, el padre de su exmarido, era un conductor novato. Era un buen chaval, trabajador, en fin. Aquella noche le tocó hacer una entrega urgente. Llovía a cántaros. La carretera estaba fatal. Le dije que tuviera cuidado. El señor Robles hizo una pausa, bebió un sorbo de té, sus ojos perdidos en el recuerdo, pero hay algo que nadie supo. Antes de que el camión saliera, alguien manipuló los frenos. Yo lo vi de casualidad. Una sombra moviéndose a hurtadillas en el garaje. Estaba oscuro, solo vi una figura alta y delgada, con una gabardina, que se tapaba la cara. Pensé en avisar, pero con el jaleo del trabajo, se me olvidó. ¿Los frenos fueron sabotados?, gruñó Gael, con los puños cerrados sobre la mesa. ¿Entonces el accidente no fue porque el señor Cifuentes perdiera el control? No del todo, negó el señor Robles con la cabeza. Cifuentes cometió el error de huir. Eso es imperdonable. Pero el verdadero cerebro fue otro. El que saboteó los frenos, el que provocó el accidente a propósito. ¿Quién fue? ¿Sabe quién fue?, pregunté, ansiosa. El señor Robles nos miró a ambos. Suspiró, un suspiro que parecía cargar con el peso de 20 años de silencio. Solo lo supe más tarde. Cuando todo se calmó, me buscó, me dio mucho dinero y me amenazó para que me callara. Dijo que si abría la boca, mi familia no volvería a tener paz. Temblando, sacó una fotografía antigua y amarillenta de su cartera. Aquí está. Es él. He guardado esto durante todos estos años. Gael cogió la foto con las manos temblorosas. Me incliné para ver. En la imagen aparecía un joven bien vestido, de pie junto a un coche de lujo. Aquel rostro me resultaba familiar. Montenegro. El director Montenegro. Susurré, horrorizada. Exacto. Él mismo, asintió el señor Robles. Más tarde me enteré de que él y la familia del joven Gael tenían alguna vieja rencilla. Montó la trampa, provocó el accidente para hacerles daño
y luego le echó toda la culpa a Cifuentes. Cifuentes no fue más que un peón, un chivo expiatorio estúpido. Nos quedamos en shock. La verdad era aún más terrible de lo que podíamos imaginar. El director Montenegro no era solo el cerebro de una trama de fraude. Era el asesino de la familia de Gael. El verdadero demonio detrás de todas las tragedias. La venganza de Gael había estado dirigida al objetivo equivocado. Al salir de la cafetería, tanto Gael como yo estábamos sumidos en un silencio abrumador. La verdad que acababa de ser revelada era demasiado cruel. Le daba la vuelta a todo lo que creíamos saber. Gael condujo sin rumbo, con la mirada fija en la carretera. «Me equivoqué», dijo finalmente, con la voz rota. «Dejé que el odio me cegara. Casi destruyo a un inocente. Aunque él también sea culpable». Golpeó el volante con fuerza. «Montenegro. No puedo creer que fuera él. Va a pagar. No le dejaré vivir en paz ni un solo día más». «¿Qué vas a hacer?», pregunté, preocupada. «Tu plan de adquisición. Eso ya no importa», me interrumpió, sus ojos brillando con una frialdad cortante. «La adquisición de la empresa es un castigo demasiado blando para él. Un asesino tiene de pagar con la vida. Voy a usar mis métodos para encargarme de él». Me estremecí. Sabía lo que significaban sus métodos. La ley de la calle. Sangre por sangre. «No, Gael, no puedes», intenté detenerle. «Si lo haces, tú también te convertirás en un criminal. Tus padres no querrían verte así. Tenemos pruebas, un testigo. Deja que la ley lo castigue». «¿La ley?», se rió. Una risa amarga. «¿Dónde estaba la ley cuando mis padres murieron hace 20 años? ¿Dónde estaba cuando te golpeó tu marido? Elena, eres demasiado ingenua. Hay gente que solo puede ser castigada con los puños». En ese momento, sonó el móvil de Gael. Era Ciro. «Jefe, problemas. Montenegro acaba de llamar. Quiere verle con urgencia». Parecía muy alarmado. «Creo que sospecha algo». Gael frunció el ceño. «¿Dónde?» «En el bar La Sombra Negra, en la sala VIP del segundo piso, a las 9, de acuerdo». Colgó, pensativo. Ese viejo zorro es astuto. Quizás se ha dado cuenta de que alguien va a por su empresa. ¿Aún así vas a ir?, pregunté, con el corazón en un puño. Podría ser una trampa. ¿Y si lo es? Sonrió con desdén. También tengo curiosidad por ver qué intenta. Me miró, su mirada un poco más suave. Vete a casa y descansa. Esta noche yo me encargo de esto. A pesar de sus palabras, no podía quedarme tranquila. Aquella noche le mentí. Le dije que iría al apartamento, pero en realidad le seguí en secreto. Cogí un taxi, manteniendo una distancia prudencial. Vi su coche entrar en el aparcamiento de La Sombra Negra, un conocido y problemático local nocturno. Me escondí en un rincón oscuro al otro lado de la calle, mirando ansiosamente la ventana de la sala VIP del segundo piso. El tiempo pasaba lentamente. Cada minuto parecía una eternidad. Una hora después, oí de repente el sonido de una discusión, el ruido de cristales rotos, y luego, un disparo ensordecedor rasgó la noche. Me quedé paralizada, temblando de la cabeza a los pies. ¿El disparo? Gael. Dejé de pensar. Crucé la calle corriendo hacia el bar. La gente dentro gritaba, presa del pánico. Me abrí paso a empujones hacia el segundo piso. El pasillo estaba bloqueado por los guardias de seguridad. Solo pude ver de lejos la puerta entreabierta de la sala VIP. Vi sombras luchando dentro. Y entonces vi a Gael. Se sujetaba un brazo. La sangre manaba abundantemente. Frente a él, el director Montenegro empuñaba una pistola, con el rostro desencajado por la locura. «¿Quién te crees que eres para meterte conmigo?», gritaba Montenegro. «Tú y esa zorra de Elena vais a morir todos». Apuntó el arma a Gael. Grité, presa del pánico, pero era demasiado tarde. Se oyó otro disparo, pero quien cayó no fue Gael. Por detrás de Montenegro, una figura había aparecido de la nada. Era Ciro. Había actuado a tiempo, usando una silla para golpear con fuerza la cabeza de Montenegro, que se desplomó inconsciente en el suelo. Inmediatamente, policías de paisanos surgieron de todas partes, controlando la situación. Gael lo había anticipado todo. Había avisado a la policía y preparado una emboscada. Corrí hacia él. «Gael, ¿estás bien?» «Estoy bien». «Es solo un rasguño», dijo, con el rostro pálido pero la mirada serena. Miró a Montenegro mientras se lo llevaban esposado. «Siento haberte preocupado». El villano final había caído, pero en ese momento sentí un extraño vacío. La detención de Montenegro revelaba un crimen atroz, pero también significaba que el plan de adquisición de Gael había fracasado, y lo más importante, nos había colocado a ambos en una situación aún más compleja.
Nos habíamos convertido en testigos cruciales de un caso de homicidio, al mismo tiempo que éramos los guardianes del secreto de otro asesinato de hacía 20 años. Al día siguiente, en el hospital, la policía nos interrogó. Montenegro, acorralado, lo confesó todo. El accidente, el blanqueo de dinero, el intento de asesinato. Pero cuando le preguntaron por el motivo, por la rencilla con la familia de Gael, solo sonrió enigmáticamente. Rencilla. Nunca lo entenderíais. Id a preguntarle a mi buen hermano. Él os dará la respuesta. Esa frase críptica nos dejó helados. ¿Buen hermano? ¿De quién hablaba? ¿Y cuál era? Después de todo, ¿esa rencilla? ¿Acaso había otro secreto? ¿Otra persona oculta en las sombras? La enigmática frase de Montenegro, id a preguntarle a mi buen hermano, resonaba en mi mente y en la de Gael como un eco infernal. ¿A quién se refería? ¿Y cuál era la verdadera y profunda rencilla que había podrido a sus familias durante décadas? Mientras la investigación oficial seguía su curso, la vida, o lo que quedaba de ella, continuaba. La vista de conciliación de mi divorcio con Damián se celebró según lo previsto, pero la atmósfera era radicalmente distinta. La familia Cifuentes, al saber de la detención de Montenegro, su protector, y de la exposición de toda la conspiración, ya no se atrevía ni a respirar. Entraron en el juzgado con el aire de los derrotados, cabizbajos. El señor Cifuentes parecía haber envejecido 10 años en una semana. Doña Leocadia ya no gritaba ni montaba escenas. Sabían que su destino estaba, ahora, enteramente en mis manos. Damián se plantó frente a mí, sin valor para mirarme a los ojos. «Elena», dijo con voz ronca, «estoy de acuerdo con el divorcio. Acepto todas tus condiciones. Solo te pido que perdones a mi padre. Él no es una mala persona. Él también es una víctima». «¿Víctima?», me reí con desdén. «¿Un hombre que huye después de causar un accidente mortal? ¿Un marido que permite que su familia difame a su esposa? ¿Eso es una víctima?» «No es como piensas», se apresuró a decir Damián, el rostro contraído por la angustia. «Hay cosas que no sabes. La culpa es de mi padre, sí, pero también es cosa del destino». Sus palabras me sembraron una nueva duda. ¿Destino? ¿De qué demonios hablaba? Pero no quise preguntar más. Estaba demasiado cansada de los secretos de aquella familia. Solo quería poner punto y final. El proceso fue rápido. Conseguí la custodia de nuestro hijo, la mayor parte de los bienes y una justa indemnización por daños morales. Mi matrimonio de 7 años llegaba oficialmente a su amargo final. Después del juzgado, decidí que no podía vivir en esa incertidumbre. Teníamos que encontrar la respuesta a las palabras de Montenegro. Gael y yo empezamos por la única pista que teníamos. El buen hermano. Usando su red de contactos, Gael no tardó en encontrar un hombre llamado Fabián, dueño de una importante cadena de restaurantes y socio de negocios de Montenegro desde hacía años. Pero lo que más nos sorprendió fue que este señor Fabián tenía una relación especial con otra persona, alguien que nunca hubiera imaginado. La doctora Valcárcel, mi abogada. Me quedé atónita cuando Gael me lo dijo. Imposible. Ella me ha ayudado. Es una buena persona. Buena o no, tenemos que comprobarlo, dijo Gael, su mirada endureciéndose. Su aparición fue demasiado oportuna. Su entusiasmo, un poco excesivo. Mandé que la siguieran. Se ha reunido con ese tal Fabián varias veces. En secreto. Un escalofrío me recorrió la espalda. Otra traición más. La persona en la que había confiado, con quien había compartido todos mis secretos, podía estar ocultando su propia conspiración. Me negaba a creerlo. Tenía que verla. Tenía que pedirle explicaciones. Me presenté en el despacho de la doctora Valcárcel sin previo aviso. Cuando aparecí, se quedó desconcertada, pero recuperó rápidamente su compostura profesional. «Elena, ¿qué haces aquí? ¿Ha ocurrido algo?» «Sí, algo muy urgente». Fui directa al grano, dejando sobre su escritorio la foto de ella y el señor Fabián sentados juntos en un café. «¿Puedes explicarme esta relación?» El rostro de la doctora Valcárcel cambió por completo. Guardó silencio por un largo momento y después suspiró. «Sabía que tarde o temprano lo descubrirías. Siéntate, Elena. Hay cosas que, a estas alturas, necesitas saber». Y entonces empezó a contar una historia que abría una página del pasado aún más aterradora que todo lo que ya conocía. La doctora Valcárcel y Montenegro no eran extraños. Eran primos. El padre de Montenegro y la madre de la abogada eran hermanos. Pero en el pasado, por una disputa por la herencia de los abuelos, el padre de Montenegro había conspirado cruelmente contra su propia hermana, llevándola a la ruina y a la muerte por la pena. «Desde pequeña he vivido con este odio», dijo la doctora Valcárcel, su voz cargada de amargura. «Mi único objetivo era hacer que la familia Montenegro, y especialmente él, pagaran por todo. Me convertí en abogada,
Reuní pruebas de sus crímenes, pero él era demasiado astuto. Siempre encontraba la forma de escapar. Entonces, ¿por qué me ayudaste? Porque tú eras la llave. Me miró. Su mirada compleja. Cuando supe de tu historia, de tu conexión con la familia de Damián y la de Montenegro, supe que era mi oportunidad. Me acerqué a ti a propósito. Te ayudé, sí, pero en realidad te estaba utilizando. Te convertí en un peón en mi propio plan de venganza para derribar a Montenegro usando tu mano y la de tu hermano. Me quedé paralizada. Toda su dedicación, sus consejos, todo era falso. Lo siento, Elena, dijo con un atisbo de remordimiento. Pero no tenía otra opción. Y ahora, te contaré el último secreto. La verdadera razón de la rencilla entre Montenegro y la familia de Gael. Abrió un cajón y sacó un viejo dossier amarillento. Esto es lo que mi madre me dejó. Investigó y descubrió que el accidente de los padres de Gael no fue causado directamente por Montenegro. Él solo saboteó los frenos. El verdadero cerebro, el que le dio la orden a Montenegro, ese es el auténtico demonio. Abrió el dossier. Dentro había un retrato en blanco y negro de un hombre. Aquella cara la había visto en el viejo álbum de fotos de la familia de Gael. ¿Quién es?, pregunté temblando. Es el padre de Montenegro, dijo la abogada. Y también era el hermano jurado en quien el padre de Gael confiaba ciegamente. Pero lo más terrible no es esa traición. Pasó a otra página. Una antigua partida de nacimiento. La madre de Montenegro y la madre de Gael eran hermanas. Sentí que me faltaba el aire. ¿Hermanas? Entonces, ¿Gael y Montenegro eran primos? Exactamente, asintió la doctora Valcárcel. La rencilla comenzó en la generación anterior. El padre de Montenegro, por envidia del éxito del padre de Gael, y por desear a la mujer que ambos amaban, que era la madre de Gael, planeó el asesinato de su propio cuñado. Utilizó a su hijo, a Montenegro, convirtiéndolo en su herramienta para matar. Una tragedia familiar, un ciclo vicioso de odio y engaño que se extendía por generaciones. Justo en ese momento, como si el destino quisiera añadir una última y cruel ironía, mi primo Mateo, que vivía en el extranjero, regresó de improviso a España. Traía consigo un antiguo diario familiar que su madre le había dejado. El diario reveló una tercera generación de tragedia. Nuestras abuelas, la mía y la de Gael, habían sido rivales por el amor del mismo hombre. Una historia de traición que terminó en suicidio. Nuestras familias eran enemigas mucho antes de que naciéramos, y en el diario estaba el último y más impactante secreto. Una marca de nacimiento, una pequeña mancha en forma de luna creciente, detrás de la oreja derecha, que era un rasgo distintivo de nuestro linaje. Una marca que mi madre adoptiva no tenía, pero que yo sí. Yo era la verdadera nieta biológica. Mi madre adoptiva había sido cambiada al nacer. Mi verdadera madre, la heredera legítima, había sido escondida en algún lugar. Y el cerebro detrás de todo, detrás del secuestro de mi madre, no era otro que el padre de Montenegro. Lo hizo para poder controlar la inmensa fortuna de nuestra familia. Todo encajó en un instante de claridad cegadora. Yo no era una pieza más en el tablero. No era un peón en el juego de nadie. Era el origen de todo, el premio, la razón por la que el odio había comenzado. La niña robada cuya herencia había desatado una guerra de sangre que había durado casi un siglo. Mi vida entera había sido una mentira construida sobre los cimientos de la codicia de otra persona.